En una tarde gris y fría, con la lluvia cayendo sin cesar, las calles de la ciudad se llenaban de charcos y el sonido constante de los coches frenando apresurados por la tormenta. Los transeúntes caminaban bajo sus paraguas, apurando el paso para escapar del aguacero que parecía no tener fin. La ciudad estaba sumida en una rutina monótona, pero esa tarde, algo cambiaría, algo que marcaría la vida de un hombre adinerado que caminaba sin rumbo fijo, como si fuera ajeno a la vorágine del mundo. Él era un hombre que parecía tenerlo todo, riquezas, éxito, y una vida llena de lujos que muchos solo podían soñar. Cada paso que daba resonaba en las aceras de la ciudad, mientras él se dirigía a una de sus reuniones de negocios. Su traje impecable y su rostro serio reflejaban un hombre que había aprendido a no mostrar emociones, a mantener su vida en un control absoluto, sin lugar para distracciones ni debilidades. Sin embargo, esa tarde, mientras se apresuraba por la calle principal, algo captó su atención. Un leve sonido lo hizo detenerse. Una visión que nunca imaginó lo marcaría profundamente. A lo lejos, entre los árboles y las sombras de un callejón apartado, una figura se recortaba en la penumbra. Era una perra, su cuerpo mojado por la lluvia, cubierta de barro y sucia, como si hubiera estado vagando por las calles durante días, o tal vez semanas. Estaba acurrucada en un rincón, con la cabeza baja y los ojos tristes, mirando a su alrededor como si buscara algo, alguien que viniera a ayudarla. A su lado, una pequeña camada de cachorros temblaba, todos apretujados entre sí para encontrar algo de calor en medio de la tormenta. El hombre, sin saber por qué, sintió un nudo en el estómago al observar la escena. Había algo en esos ojos, algo que le pedía ayuda de una manera que no podía ignorar. A pesar de su vida de lujo y éxito, el hombre nunca había estado cerca de la pobreza real ni de la angustia de los animales abandonados. Siempre había vivido en un mundo donde las necesidades eran resueltas con dinero, donde las tragedias ajenas se veían desde la comodidad de su oficina o su elegante departamento. Pero esa tarde, en ese rincón sombrío, algo en su interior comenzó a cambiar. Decidió acercarse. No porque esperara algo de ella, sino porque no podía dejar de ver el sufrimiento reflejado en su mirada. Al acercarse, pudo ver con más claridad a la perra. Era de un color marrón oscuro, con manchas más claras en su pelaje, pero lo que más le llamó la atención fue el cuidado con el que ella protegía a sus cachorros. A pesar de estar exhausta y cubierta de heridas, su instinto maternal seguía siendo fuerte. La perra levantó la cabeza lentamente, observando al hombre con una mirada cautelosa, pero no mostró signos de agresividad. Era como si, por un momento, hubiera percibido que él no era una amenaza. El hombre se agachó con una lentitud casi respetuosa, intentando no asustarla. Sus ojos se encontraron brevemente. Esa mirada llena de desesperanza y dolor hizo que su corazón se acelerara. Era una mirada que hablaba más que 1000 palabras, que le decía que esa perra, al igual que tantos otros seres en el mundo, había sido olvidada, dejada atrás sin piedad por los seres humanos que deberían cuidarla. En su interior, sintió una punzada de culpa, como si por primera vez en años, hubiera tomado conciencia de algo mucho más grande que él, algo que no podía simplemente ignorar. Con un gesto suave, casi temeroso, el hombre extendió su mano hacia la perra. Pero antes de que pudiera tocarla, ella movió su pata trasera ligeramente, cubriéndola como si tratara de proteger algo. El hombre, intrigado, miró más de cerca. Bajo la pata de la perra, en la tierra mojada, algo brillaba débilmente, como si fuera un pequeño objeto escondido. Era extraño, porque esa perra parecía estar tan concentrada en cubrirlo que le daba la impresión de que había algo muy importante que no debía ser visto por los demás. El hombre, sin pensarlo 2 veces, se acercó un poco más y levantó suavemente la pata de la perra. Lo que vio lo dejó sin palabras. Debajo de su pata, en una pequeña cavidad que la tierra había formado, había una herida profunda, casi infecciosa, en la piel de la perra. Pero lo más sorprendente fue lo que había bajo esa herida, un pequeño paquete. Un paquete enrollado en un trapo viejo y sucio. El hombre, ahora con una sensación de desconcierto y horror, lo tomó con cuidado. Al deshacer el trapo, reveló lo que parecía ser una vieja carta, arrugada y empapada por la lluvia. La carta, que había sido escondida por la perra como si fuera un tesoro, contenía unas palabras que aún estaban parcialmente legibles. No entendía por qué,
pero sintió que aquello tenía un significado mucho más profundo de lo que podría haber imaginado. Al mirar de nuevo a la perra, comprendió que no solo estaba sufriendo por su propio dolor, sino que, en algún modo, había estado guardando algo importante, algo que no debía ser visto por nadie. Los cachorros, por su parte, seguían acurrucados, ajenos a todo lo que sucedía, pero el hombre entendió que la historia de esa perra no era solo una de sufrimiento, sino de sacrificio, de amor incondicional. Y lo que más le sorprendió fue que, en medio de tanta oscuridad, esa perra aún tenía algo que ofrecer, algo que, en su mente, solo podía significar que había algo mucho más grande detrás de todo esto. Con una mezcla de miedo y curiosidad, el hombre guardó la carta en su chaqueta, sabiendo que no podía simplemente ignorar lo que acababa de descubrir. Algo en su interior le decía que debía hacer algo por ella, por los cachorros, por lo que esa perra había escondido bajo su pata. De repente, todo lo que había sido su vida hasta ese momento, todo su dinero y su poder, parecían irrelevantes. Lo único que importaba ahora era esa perra y su historia, una historia que aún estaba por revelarse por completo. Y con ese pensamiento en mente, el hombre se levantó lentamente, mirando una vez más a la perra, que ahora, con una mirada algo más tranquila, parecía entender que él no era su enemigo. En ese instante, sin saberlo, un nuevo camino se abría para él, un camino que lo llevaría a descubrir no solo el dolor de esa perra, sino también su propia humanidad, la que había estado dormida durante tanto tiempo. Él dio un paso atrás, sin dejar de mirar a Luna y sus cachorros, y se prometió a sí mismo que no podía dar la espalda a lo que acababa de presenciar. La historia de esa perra y sus pequeños apenas comenzaba, y con ella, comenzaba una transformación que cambiaría su vida para siempre. El hombre, aún con el paquete en su mano, observaba a la perra con una mirada que se había transformado, un reflejo de una preocupación que nunca había experimentado antes. Mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza, el sonido de las gotas golpeando el asfalto se unía al crujir de los árboles que se balanceaban por el viento. En su mente, se mezclaban un cúmulo de pensamientos, pero el más persistente de todos era la idea de que algo debía hacer por esa perra y sus cachorros. Con una determinación que jamás pensó que tendría, decidió actuar. Llamó a su chofer y le pidió que trajera su automóvil lo más rápido posible. Sabía que si quería salvar a esos animales, debía llevarlos a un lugar donde pudieran recibir atención inmediata. La perra, al ver el automóvil acercarse, comenzó a retroceder, nerviosa, sin entender del todo qué estaba sucediendo. A pesar de estar cansada y herida, su instinto de supervivencia no había desaparecido. Los cachorros, aún pequeños y débiles, permanecían a su lado, buscando consuelo en el calor de su madre. El hombre, sintiendo una urgencia indescriptible, se acercó a Luna nuevamente, con movimientos lentos y cuidadosos. Sin embargo, al intentar levantarla, Luna dejó escapar un gemido bajo, como si le doliera moverse. Su herida, que estaba oculta bajo la pata, parecía más grave de lo que el hombre había imaginado en un principio. Los ojos de la perra se encontraron con los suyos, llenos de confianza, pero también de un dolor tan profundo que él no pudo evitar sentirse aún más conmovido. Aquello no era solo una herida física. Había algo en su mirada que le decía que Luna había sufrido mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Con una mezcla de angustia y determinación, el hombre envolvió a la perra en una manta seca que tenía en su automóvil. Mientras tanto, los cachorros, con sus pequeños cuerpecitos frágiles, miraban sin entender lo que sucedía. El hombre, preocupado por su bienestar, los recogió uno por uno, colocándolos con mucho cuidado en el asiento trasero del automóvil. Cada uno de esos cachorros, aunque frágil y débil, parecía aferrarse a la vida con una fuerza inesperada. Él no comprendía completamente lo que los unía a su madre, pero intuía que era algo mucho más grande que cualquier cosa que pudiera ver. El trayecto hacia la clínica veterinaria fue tenso. Luna, en silencio, se acomodó en los brazos del hombre, mientras él sostenía la manta con firmeza para evitar que se moviera. Los cachorros, algo inquietos, se acurrucaban entre sí, buscando calor y seguridad en su madre. En ese momento, el hombre no sabía si era la lluvia lo que lo había puesto tan sensible o si la magnitud de la situación realmente lo había tocado de manera tan profunda. Algo dentro de él le decía que debía hacer todo lo posible para que esos animales tuvieran una oportunidad de sobrevivir. Al llegar a la clínica veterinaria, el personal se movió rápidamente al recibir a los animales.
La perra y sus cachorros fueron llevados a un área de urgencias donde, inmediatamente, comenzaron a atenderlos. El hombre se quedó en la sala de espera, nervioso, sin poder evitar la ansiedad que lo invadía. Cada minuto que pasaba le parecía interminable, como si estuviera esperando algo que ni él mismo entendía por completo. El veterinario, un hombre de rostro serio y voz calmada, finalmente salió de la sala. Al ver su expresión, el hombre sintió una punzada de miedo en su pecho. No sabía si las noticias serían buenas o malas, pero ya podía intuir que la situación era más grave de lo que había imaginado. El veterinario, con una mirada cansada, comenzó a explicarle con detalle el estado de Luna. Su herida es grave, pero no es lo único que está afectando su salud, dijo el veterinario, observando al hombre con una seriedad palpable. Esta perra ha sufrido mucho, más de lo que podemos ver. Está desnutrida, su cuerpo está agotado y su sistema inmunológico está muy debilitado. Además, la infección en su pata es grave, pero lo peor de todo es que ha sido rechazada por los humanos. Lo que podemos hacer ahora es ayudarla a sanar, pero lo que más necesita es tiempo. Tiempo y mucho cuidado. El hombre escuchaba atentamente, cada palabra del veterinario lo golpeaba con fuerza. Se sentó en la silla de la sala de espera, incapaz de articular palabra. Nunca había considerado, ni remotamente, que el sufrimiento de un ser tan vulnerable como una perra podría ser tan complejo. De alguna manera, en su mente, pensó que con dinero se resolvería todo, pero ahora se daba cuenta de que había algo mucho más grande en juego. Algo que no tenía precio. ¿Y los cachorros?, preguntó finalmente, su voz temblando un poco. Los cachorros también están muy débiles, pero tienen esperanza. Sin su madre, no habrían sobrevivido mucho tiempo más. Ella es su única fuente de protección. Lo más importante ahora es que permanezcan juntos. Si Luna se recupera, ellos también lo harán. Esas palabras resonaron profundamente en el hombre. El vínculo entre madre e hijos era indestructible, incluso en las peores circunstancias. Luna no solo luchaba por sí misma, sino también por sus pequeños. El hombre cerró los ojos por un momento, visualizando la escena, esa perra, esa madre incansable, que sin importar cuán destrozada estuviera, seguía luchando. De alguna manera, ese mismo coraje se reflejaba en él, como si de repente un fuego dentro de su alma se hubiera encendido. Tomó una decisión sin dudar. Se levantó de la silla, dispuesto a hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudar a esos animales. Iría más allá de lo que había hecho hasta ahora. No podía dejar que esa historia terminara en tragedia. No podía ser tan indiferente como había sido antes. Esa perra y sus cachorros no solo necesitaban un hogar, sino un futuro que él, ahora, estaba dispuesto a darle. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. La recuperación de Luna fue más lenta de lo que él esperaba. Las noches las pasaba en la clínica, visitándola, dándole de comer con la mano, acariciándola suavemente, como si su presencia pudiera acelerar su recuperación. Cada vez que miraba esos ojos cansados pero llenos de una fuerza inexplicable, sentía que algo se despertaba dentro de él. Algo que nunca había conocido. Un deseo de hacer el bien, de salvar, de dar una segunda oportunidad. Los cachorros, aunque aún muy pequeños y frágiles, comenzaban a mostrar señales de vida. Su madre seguía siendo su razón para existir, su ancla en este mundo lleno de incertidumbre. El hombre, por su parte, no podía evitar sentirse más cercano a ellos, a esa familia tan rota, pero que aún tenía mucho por dar. En ese proceso, entendió que no solo era Luna quien necesitaba sanación. Él también estaba siendo curado de una herida que ni él mismo sabía que tenía. Y así, día tras día, el hombre comenzó a ver un cambio profundo en él mismo. Ya no era el mismo hombre que había caminado indiferente bajo la lluvia. Ahora era alguien más, alguien que comprendía lo que significaba realmente cuidar, lo que implicaba dar sin esperar nada a cambio. La historia de Luna y sus cachorros había dejado una huella imborrable en su vida, y lo que empezó como un simple gesto de compasión, se estaba convirtiendo en una misión de vida. De alguna forma, él sabía que todo estaba a punto de cambiar. Y mientras miraba a Luna, con los ojos brillando de agradecimiento, se dio cuenta de que su propia transformación acababa de comenzar.
Los días que siguieron a la llegada de Luna y sus cachorros a la clínica veterinaria fueron largos y llenos de incertidumbre. Aunque la perra comenzaba a mostrar signos de recuperación, el veterinario había advertido que su estado era mucho más grave de lo que el hombre había anticipado. La infección en su pata no solo era dolorosa, sino que también estaba afectando gravemente su salud en general. Además, Luna presentaba signos claros de malnutrición y estrés, señales de una vida de sufrimiento constante en las calles. Pero lo que más preocupaba al hombre no era solo el sufrimiento físico de la perra, sino el peso emocional que había acumulado a lo largo de los años. La historia de Luna, como le explicó el veterinario, no era solo la de una perra callejera que había sido abandonada. Era la historia de una madre que había luchado incansablemente por proteger a sus cachorros, aun cuando su propia vida estaba al borde de la destrucción. Había sido maltratada, olvidada y, lo más cruel de todo, había sido rechazada por aquellos seres humanos que deberían haberla cuidado. La perra había tenido una familia alguna vez, pero, por circunstancias trágicas, había sido separada de ella y arrojada a la cruel indiferencia de la calle. Al principio, el hombre no entendió por completo el alcance del dolor de Luna. No podía imaginar el abandono y el sufrimiento que había soportado durante tanto tiempo. Su vida, hasta ese momento, había estado llena de comodidades y certezas, de una rutina que le permitía mantenerse alejado de las realidades más duras de la vida. Pero ahora, al conocer más sobre el pasado de Luna, comenzó a ver las cosas de una manera diferente. La perra no solo había sobrevivido a la miseria, sino que había demostrado una fortaleza inquebrantable por la vida de sus cachorros. El amor de madre había sido lo único que le había permitido seguir adelante, a pesar de las adversidades. El hombre comenzó a preguntar a más personas sobre la historia de Luna, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre su pasado. Fue entonces cuando se enteró de algo que lo dejó sin palabras. Luna no siempre había estado sola. Había sido rescatada por una mujer hace varios años, una mujer que había dedicado su vida a cuidar a los animales de la calle. Ella había encontrado a Luna cuando apenas era una cachorra, y, con amor y dedicación, le dio un hogar temporal. Pero, debido a circunstancias desafortunadas, la mujer había tenido que mudarse de la ciudad y, al no encontrar un lugar adecuado para Luna, la había dejado en el refugio de un conocido. Luna había estado feliz en ese hogar, rodeada de cariño y atención, pero todo cambió cuando la mujer desapareció. Nadie sabía qué había sucedido con ella, pero la perra había perdido su razón de ser. Después de un tiempo, había sido enviada nuevamente a las calles, donde su vida se convirtió en un ciclo interminable de sufrimiento. Su historia, que había comenzado con esperanza, terminó de la manera más cruel posible. El hombre no pudo dejar de pensar en esto. No podía creer que alguien que había cuidado a Luna de esa manera pudiera desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué había sucedido con la mujer que la había rescatado? ¿Por qué nadie había hecho nada para evitar que Luna fuera de vuelta a las calles? Estas preguntas se quedaron rondando en su mente, pero, a pesar de la frustración que sentía, no podía evitar preguntarse si esa mujer tenía algo que ver con el cambio que él estaba experimentando. De alguna manera, sentía que el destino de Luna y el de esa mujer estaban conectados de una manera que no comprendía por completo. Cada día que pasaba en la clínica, el hombre se acercaba más a Luna. Su vínculo con ella se fortalecía, no solo por la responsabilidad de cuidarla, sino por una necesidad más profunda de sanar lo que él también había estado ignorando durante tanto tiempo. Mientras se sentaba junto a ella, le acariciaba el pelaje húmedo y observaba cómo sus ojos, que antes reflejaban solo desesperación, comenzaban a llenarse de una luz suave, de una gratitud silenciosa. Luna, aunque todavía débil, respondía a su toque con una mirada de confianza, como si entendiera que finalmente había encontrado a alguien que no la dejaría sola. El hombre, por su parte, también comenzó a sanar de una manera que no había anticipado. Su vida, que había sido consumida por el trabajo y la búsqueda constante de éxito, comenzó a perder el brillo que antes le había dado el dinero. Al ver a Luna, luchando por sus cachorros, comenzó a comprender lo que realmente significaba sacrificarse, lo que significaba dar sin esperar nada a cambio. Nunca antes se había sentido tan conectado con la vida de un ser vivo. Cada vez que veía a Luna, con sus ojos llenos de determinación, sintió una chispa dentro de sí mismo, como si, por fin, hubiera encontrado algo más importante que su propia riqueza.
En las semanas siguientes, Luna comenzó a recuperarse lentamente. Su pata, aunque aún inflamada, mostró signos de curación. Los cachorros, por su parte, también crecían más fuertes con cada día que pasaba. Pero lo más notable fue el cambio en el hombre. Ya no era el mismo que había mirado a Luna por primera vez con indiferencia. Ahora, veía en ella algo mucho más grande que una simple perra abandonada. Veía la encarnación de la resiliencia, de la lucha por la vida. Y, sin saberlo, la historia de Luna lo estaba cambiando. Una tarde, mientras se encontraba junto a la perra en la clínica, el hombre recibió una llamada que lo dejó sin aliento. Era un contacto que tenía en el mundo empresarial, alguien que siempre le había ayudado a expandir su influencia. La voz al otro lado de la línea era grave, casi urgente. El negocio está en crisis, necesitamos que tomes una decisión ahora. Si no haces algo pronto, perderemos todo lo que hemos trabajado. Este es el momento para hacer un cambio radical. El hombre miró a Luna, que descansaba tranquilamente a su lado, con los ojos cerrados. Durante un momento, sintió la presión de la llamada, pero algo dentro de él le dijo que no podía seguir ignorando lo que realmente importaba. Se quedó en silencio, sin responder, mientras pensaba en las palabras del veterinario sobre la vida de Luna. La perra había pasado por tanto, y sin embargo, ahí estaba, luchando por su futuro. Él también tenía que luchar por su futuro, pero no el futuro de un imperio económico. Tenía que luchar por algo más grande. Tenía que luchar por lo que realmente importaba. Finalmente, colgó el teléfono y miró a Luna, que lo observaba con sus ojos cálidos y llenos de confianza. El hombre había tomado una decisión. Ya no iba a vivir para acumular más riqueza. Ahora viviría para hacer el bien, para cambiar el destino de aquellos que, como Luna, no podían defenderse por sí mismos. Y si eso significaba perder su vida de lujos y comodidades, entonces así sería. Luna le había mostrado lo que realmente importaba. La historia de la perra abandonada lo había transformado por completo. Pero aún quedaba mucho por hacer. El hombre sabía que, si Luna lograba salir adelante, tendría una misión mucho mayor que cumplir. No solo había rescatado a una perra y a sus cachorros, sino que, al hacerlo, había comenzado a salvarse a sí mismo. El tiempo continuaba avanzando, y con él, Luna y sus cachorros iban mostrando pequeños avances en su recuperación. El hombre, que cada día se encontraba más involucrado en el bienestar de los animales, ya no veía su vida de la misma manera. A medida que pasaban los días, una sensación de responsabilidad crecía dentro de él, una necesidad de hacer más por aquellos que no podían defenderse. Pero había algo que lo seguía inquietando: los cachorros. Aunque Luna estaba recibiendo el tratamiento adecuado, sus cachorros, a pesar de que se encontraban en mejores condiciones, seguían siendo frágiles, y su futuro seguía estando en peligro. El hombre se pasó noches enteras leyendo sobre cómo cuidar a cachorros huérfanos, buscando información sobre cómo ofrecerles la mejor oportunidad de sobrevivir. Había algo en esos pequeños seres, que apenas comenzaban a abrir los ojos, que lo conmovía profundamente. Ellos representaban la esperanza, la vida que seguía adelante a pesar de la tragedia, la promesa de un futuro mejor, pero solo si se les daba la oportunidad de crecer en un entorno lleno de amor y protección. Una tarde, mientras él estaba en la clínica, observando cómo Luna se acercaba lentamente a sus cachorros, algo en su interior lo impulsó a tomar una decisión importante. Si los cachorros iban a sobrevivir y crecer fuertes, necesitaban más que solo cuidados médicos. Necesitaban un hogar, un lugar donde pudieran vivir con la misma seguridad que Luna había sentido cuando fue rescatada por esa mujer en el pasado. Era un acto de compasión, pero también de justicia. Esos cachorros merecían la oportunidad de tener una vida digna, una vida en la que nunca más tuvieran que sufrir lo que su madre había sufrido. Fue en ese momento cuando decidió que no podía simplemente quedarse de brazos cruzados. Comenzó a planificar el futuro de los cachorros, pero también pensaba en Luna, que, aunque recuperada físicamente, seguía siendo una madre traumatizada por su pasado. Necesitaba más que cuidados médicos, necesitaba un hogar, un lugar donde pudiera sentirse segura y amada. De alguna manera, él ya no solo veía a Luna como una perra de la calle. La veía como una mujer, como una madre, que había luchado por su familia con todas sus fuerzas, sin importar el sufrimiento que le causara.
Ese vínculo de sacrificio, de amor incondicional, había hecho que él la viera de una forma completamente distinta. La conexión entre ambos se había vuelto indestructible. Días después, al llegar a la clínica, el hombre se sentó junto a Luna, que descansaba tranquilamente, mientras sus cachorros jugaban cerca de ella. El ambiente estaba lleno de una calma que él nunca había experimentado antes. Sentía que, en ese lugar, algo especial estaba sucediendo. Los cachorros ya no eran los débiles y pequeños animales que llegaron días atrás. Estaban más activos, más alertas. La salud de la madre también había mejorado considerablemente, y su actitud había cambiado. Ahora, cuando el hombre la acariciaba, ella respondía con un suave movimiento de cola, como si supiera que había algo diferente en él, algo que no había estado allí antes. Su mirada, que alguna vez estuvo llena de desconfianza y miedo, se había transformado en una de gratitud, y eso, de alguna manera, lo hacía sentirse aún más conectado con ella. Una tarde, después de varios días de visitas continuas, el hombre estaba en la clínica, observando cómo Luna y sus cachorros se reunían en su pequeño espacio, cuando el veterinario se acercó a él con una expresión seria en el rostro. El hombre sabía que algo importante estaba por suceder. «Hay algo que necesitamos hablar», dijo el veterinario, con voz suave pero firme. «Los cachorros están mejor, pero no podemos ignorar el hecho de que han estado expuestos a muchas enfermedades mientras estaban en las calles. Si no los socializamos adecuadamente, podrían desarrollar problemas de comportamiento. Lo peor es que Luna también necesita un entorno tranquilo, sin estrés, para poder recuperarse completamente. Si ella sigue viviendo en un ambiente que la haga sentir insegura, su salud podría empeorar». El hombre escuchó atentamente, procesando cada palabra. Sabía que el veterinario tenía razón. Luna y sus cachorros necesitaban un entorno adecuado para vivir, pero también sabía que él no podía mantenerlos en la clínica de forma indefinida. La situación se volvía cada vez más complicada. El hombre comenzó a darse cuenta de que, si de verdad quería ayudar a estos animales, necesitaba hacer algo más. Necesitaba darles un hogar. Esa misma tarde, después de la conversación con el veterinario, el hombre comenzó a hacer los arreglos necesarios. Decidió que iba a construir un espacio en su propia casa, un lugar dedicado exclusivamente a Luna y sus cachorros, donde pudieran vivir tranquilos, sin las preocupaciones de la calle, sin el miedo de ser rechazados. La casa que él había considerado su refugio, un lugar lleno de lujos y comodidades, se transformaría en un hogar para aquellos que más lo necesitaban. Cuando le comunicó su decisión al veterinario, éste lo miró con sorpresa. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?», le preguntó. «Tener a esos animales bajo tu techo no es algo fácil. Requiere mucho tiempo, dedicación y, sobre todo, paciencia. Luna puede ser una perra tranquila, pero sus cachorros aún son muy pequeños, y puede que haya algunos desafíos». El hombre asintió sin vacilar. «Lo sé. Pero estoy dispuesto a hacer todo lo necesario por ellos. No puedo dejar que su futuro se vea amenazado una vez más. No puedo dejarlos a su suerte, como lo hice con tantos otros en el pasado». El veterinario, aunque preocupado, entendió lo que el hombre quería hacer. Después de todo, si alguien podía proporcionarles lo que necesitaban, era él. Con el tiempo, se comprometió a ayudarlo en todo lo que pudiera, ofreciéndole consejos sobre cómo manejar la situación y cómo garantizar que los cachorros tuvieran el entorno adecuado para crecer saludables. Así, en los días que siguieron, el hombre empezó a transformar su hogar. Hizo modificaciones para crear un espacio seguro y adecuado para Luna y sus cachorros. Cada rincón de la casa se llenó de una nueva energía, una energía que no solo pertenecía a los animales, sino también a él. Empezó a cambiar su rutina, dedicando más tiempo a cuidar a los cachorros, a asegurarse de que Luna estuviera cómoda y feliz. Incluso compró juguetes para los cachorros, algo que nunca habría hecho antes. El acto de darles ese pequeño lujo lo hizo sentir más humano, más conectado con lo que realmente importaba en la vida. Una noche, mientras se encontraba sentado en el suelo de la sala, rodeado de Luna y sus cachorros, sintió una paz que no había conocido antes. Los cachorros jugaban alegremente a su alrededor, mientras Luna descansaba a su lado, con su cabeza sobre sus patas delanteras, mirando a su alrededor con una calma que no había tenido en mucho tiempo. En ese momento,
el hombre comprendió que no solo estaba cuidando a esos animales. Estaba sanando su propio corazón, sanando las heridas que había ignorado por tanto tiempo. Los cachorros, con su energía y su inocencia, le recordaban lo que realmente significaba vivir con propósito, vivir con amor, vivir con esperanza. La casa, que alguna vez fue solo un lugar vacío, ahora estaba llena de vida. Y en ese momento, el hombre entendió que había encontrado algo más grande que todo el dinero y el éxito que alguna vez había buscado. Había encontrado lo que verdaderamente importaba, un propósito, una razón para levantarse cada mañana, para luchar por aquellos que no podían defenderse, para darle a Luna y sus cachorros la oportunidad de tener la vida que merecían. En ese hogar lleno de risas, juegos y ladridos, el hombre comprendió que, de alguna manera, Luna y sus cachorros lo habían rescatado a él. Había sido un proceso largo y doloroso, pero, al final, todos estaban sanando juntos. Y la vida que ahora compartían, esa vida llena de amor y sacrificio, sería la verdadera riqueza que el hombre llevaría consigo por el resto de sus días. El tiempo había pasado y, con él, la vida en la casa del hombre había tomado un giro inesperado. Cada día, al llegar a casa, sentía un amor que nunca había experimentado antes. Luna y sus cachorros se habían convertido en el centro de su existencia, y todo lo que antes parecía importante había quedado en un segundo plano. Los pequeños, que una vez fueron débiles y frágiles, ahora correteaban por el jardín, llenos de energía y vitalidad. Luna, la madre incansable, se había transformado en una figura de calma y seguridad, disfrutando de cada momento junto a sus cachorros, que ya comenzaban a mostrar sus personalidades. El hombre, que ya había hecho de su vida una rutina dedicada a los animales, empezó a notar algo más profundo en él. La conexión que sentía con Luna iba más allá de la simple gratitud. Cada vez que la miraba, veía en ella no solo a una madre que había sufrido por sus hijos, sino a una guerrera que había resistido las peores adversidades sin rendirse. Su lucha, su dolor, su sacrificio, le hablaban de algo mucho más grande, algo que no podía ignorar. La perra ya no se mostraba como la misma criatura tímida y reservada que había encontrado en la calle. Ahora, al contrario, se mostraba confiada, tranquila, y por momentos, juguetona. Había recuperado su peso, sus ojos brillaban de un color intenso que reflejaba el amor por sus cachorros y la gratitud por el hombre que había cambiado su destino. Los cachorros, por su parte, crecían a una velocidad impresionante. Sus cuerpos ya no estaban tan delgados, y sus ojos brillaban con la misma energía que Luna había demostrado durante todo el proceso de su recuperación. Aunque seguían siendo pequeños, su alegría parecía no tener fin. Cada rincón de la casa era un lugar de risas, juegos y pequeños ladridos que daban vida a la casa. Al principio, el hombre no había anticipado que este tipo de vínculo fuera a desarrollarse de manera tan profunda. Había esperado que simplemente ayudara a los animales, los cuidara hasta que estuvieran completamente recuperados y, después, los entregara a familias que los adoptaran. Sin embargo, nunca imaginó que esa conexión emocional sería tan poderosa. Luna y sus cachorros ya no solo eran animales en su casa, se habían convertido en su familia, y él, de alguna manera, se había convertido en parte de la suya. Una tarde, mientras se encontraba observando cómo Luna interactuaba con sus cachorros en el jardín, algo llamó su atención. Uno de los cachorros, el más pequeño de todos, parecía haber perdido el equilibrio y caído al suelo. Inmediatamente, Luna se acercó a él, con la misma ternura que había demostrado desde que llegaron. Lo levantó con cuidado y lo acurrucó entre sus patas. El hombre, al ver esta escena, sintió una emoción que no había sentido nunca antes. La pureza y la dedicación con las que Luna cuidaba a sus pequeños le demostraban la verdadera esencia del amor incondicional. Se acercó al cachorro, y lo levantó suavemente, comprobando que no había sufrido nada grave. Al ver que todo estaba bien, sonrió, sintiendo un nudo en su garganta. Ese momento, tan simple y natural, fue para él un recordatorio de lo que realmente importaba en la vida. En ese instante, comprendió que su misión iba más allá de salvar a estos animales, su vida había adquirido un nuevo propósito, uno que le daba un sentido mucho más profundo y genuino. En los días siguientes, comenzó a pensar en cómo podía asegurarse de que todos tuvieran la mejor vida posible. Aunque los cachorros ya estaban creciendo y se volvían más activos, el hombre sabía que había algo más que debía hacer,
darles la oportunidad de tener una vida plena, fuera del refugio que él les había brindado. Su mente comenzó a llenarse de ideas sobre cómo asegurarse de que Luna y sus cachorros pudieran vivir sin miedo, sin el sufrimiento que habían experimentado antes. Sabía que era un gran desafío, pero su corazón le decía que era lo correcto. Fue entonces cuando recordó algo que había sucedido años atrás. Había oído hablar de una mujer, una amiga cercana de su madre, que había dedicado su vida a ayudar a animales de la calle. Ella había creado un refugio para perros y gatos, brindándoles el amor y la atención que nunca habían tenido. Recordó cómo su madre siempre hablaba de lo que esa mujer había logrado, y cómo su vida había cambiado gracias a su dedicación a los animales. El hombre había ignorado esa historia en el pasado, pero ahora, después de todo lo que había vivido con Luna, sus cachorros, y el vínculo que había formado con ellos, se dio cuenta de que esa era la clave. Decidió entonces contactar con esa mujer, con la esperanza de que pudiera ayudarlo a llevar su proyecto un paso más allá. Quería hacer más que simplemente ofrecerles un hogar temporal. Quería crear un espacio, un lugar donde no solo Luna y sus cachorros, sino también otros animales necesitados, pudieran vivir de manera segura y digna, lejos del sufrimiento de las calles. Sabía que no podía hacerlo solo, y que necesitaba la ayuda de alguien que compartiera su pasión por el bienestar de los animales. Unas semanas después, la mujer aceptó reunirse con él. Al encontrarse en un pequeño café, el hombre le explicó su idea, su deseo de ayudar a más animales y ofrecerles un hogar donde pudieran vivir sin miedo. La mujer, al escuchar su historia, le sonrió. Sabía exactamente lo que él sentía. A lo largo de su vida, ella había dedicado sus esfuerzos a salvar animales de situaciones de abandono y maltrato, pero también había aprendido que el camino no era fácil. Sin embargo, vio en el hombre una dedicación genuina, un deseo de hacer lo correcto. Sabía que era la persona adecuada para llevar a cabo un proyecto como ese. Juntos, comenzaron a trazar un plan para abrir un refugio permanente que pudiera albergar a muchos más animales. No solo se trataría de ofrecerles un lugar seguro, sino también de asegurarse de que tuvieran una oportunidad real de ser adoptados por familias que los amaran. A lo largo de los meses siguientes, trabajaron incansablemente para crear el espacio adecuado, movilizando recursos, contratando personal, y organizando campañas para recaudar fondos. El hombre, que había comenzado este viaje por pura casualidad, ahora se encontraba totalmente involucrado en una causa mucho más grande que él mismo. Mientras tanto, Luna y sus cachorros seguían creciendo y prosperando. El hombre pasó más tiempo con ellos, disfrutando de cada momento que compartían. Había momentos en que Luna lo miraba fijamente, como si le agradeciera todo lo que había hecho por ella. En esos momentos, el hombre se sentía más conectado que nunca con ella. No solo le había dado una segunda oportunidad, sino que ella también lo había transformado, dándole el propósito y la motivación que antes le faltaban. El refugio, que comenzó como una idea vaga, comenzó a tomar forma, y pronto fue un lugar en el que muchos animales, como Luna y sus cachorros, encontrarían su segunda oportunidad. Los cachorros, que ya no eran los pequeños indefensos que habían llegado a la casa, comenzaron a jugar con más libertad. Cada uno de ellos encontró una familia amorosa, que los adoptó con la esperanza de darles la vida que merecían. El hombre observó con alegría cómo el proyecto crecía, como más y más animales encontraban un hogar. Y en su corazón, sabía que todo había comenzado con Luna, la perra que había sido abandonada, pero que le había enseñado el verdadero significado del amor incondicional, la empatía y la lucha por los demás. Sin Luna, nada de esto habría sido posible. De alguna manera, Luna había transformado la vida del hombre, y ahora, juntos, estaban cambiando el destino de muchos más animales. Habían comenzado un viaje que no solo los había sanado a ellos, sino que también estaba tocando las vidas de muchas otras personas. Todo gracias a un simple acto de compasión, que había iniciado una cadena de amor y esperanza. El proyecto que había comenzado como una simple idea, ahora se estaba convirtiendo en una realidad. El hombre, que había dado su vida por los negocios y el dinero, se encontraba completamente inmerso en un mundo que jamás había imaginado, el mundo del rescate animal. El refugio que había creado con la ayuda de la mujer que conoció, su amiga de la familia, empezaba a tomar forma. No solo era un espacio donde los animales podían encontrar refugio, sino que ahora era un lugar lleno de vida y esperanza, un lugar que transmitía una paz profunda,
una paz que él mismo sentía al ver cómo sus esfuerzos se convertían en algo más grande. Luna y sus cachorros, que habían sido el motor de todo esto, continuaban prosperando. Cada uno de los cachorros había encontrado una familia amorosa, pero el hombre sabía que la verdadera batalla había sido por la madre, por Luna. Ella había sido la pieza central de todo el cambio, la chispa que había encendido su deseo de hacer más, de cambiar el mundo para los animales que habían sufrido tanto como ella. Y Luna, a su vez, había pasado de ser una madre aterrorizada, casi sin esperanza, a una perra llena de vida, que ahora corría por el refugio, jugando con sus cachorros y con los nuevos perros que iban llegando. Su confianza en el hombre era total, y a veces, cuando se encontraban, la perra lo miraba con unos ojos que reflejaban un agradecimiento infinito. El refugio no solo ofrecía a los animales un techo y comida, sino algo mucho más importante, amor. El hombre había aprendido lo que realmente significaba amar a un ser que no podía hablar, pero que expresaba sus sentimientos de una manera mucho más profunda y sincera que muchas personas. Y Luna había sido su maestra. En los momentos en que él pensaba que todo el esfuerzo valdría la pena, que era el final de un largo camino, encontraba en los ojos de Luna la respuesta. Ella había sobrevivido a todo, y él también lo haría. Cada vez que la miraba, entendía que no había obstáculos imposibles, no había lucha que no valiera la pena. El día en que el refugio abrió oficialmente sus puertas fue un momento clave en la historia de la vida del hombre. La mujer con la que había trabajado para hacer realidad el proyecto estaba allí, junto a otros voluntarios, y los animales que habían llegado al refugio comenzaban a adaptarse a su nuevo hogar. Fue un día de celebración, pero también de reflexión. Había mucho que agradecer, mucho por lo que seguir luchando. Pero también sabía que este no era el final, sino solo el comienzo de algo aún mayor. El refugio sería solo el primer paso en su misión por cambiar la vida de los animales de la calle. El hombre pasó días organizando eventos, buscando apoyo en su comunidad, y movilizando a más personas para que se unieran a la causa. El refugio, que había sido solo una idea, ahora era un faro de esperanza para cientos de animales que, como Luna, habían sido abandonados o maltratados. A medida que los días pasaban, más y más personas se acercaban, ofreciendo su ayuda, su tiempo y su dinero. La causa había tocado los corazones de muchos, y eso le dio fuerzas para seguir adelante. Pero había algo que seguía rondando su mente, una pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Qué sucedería si no hubiese intervenido? ¿Qué hubiera pasado con Luna y sus cachorros si no los hubiera encontrado esa noche bajo la lluvia? Esa pregunta lo perseguía, pero también lo motivaba a seguir adelante. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía cambiar lo que estaba por venir. Si había algo que había aprendido de Luna era que siempre había una oportunidad, siempre había una manera de empezar de nuevo. Una tarde, mientras el hombre caminaba por el refugio, se detuvo frente a un pequeño rincón donde los perros recién llegados descansaban, esperando una oportunidad. Los miró uno por uno, y su corazón se llenó de un amor indescriptible por cada uno de ellos. A su lado, Luna, que siempre lo acompañaba, se sentó, mirando a su alrededor con una tranquilidad que solo la experiencia podía otorgar. Era como si ella entendiera perfectamente que este lugar, este refugio, era el hogar de muchos otros como ella. El hombre se agachó y acarició la cabeza de Luna. «Gracias por todo lo que me has enseñado», murmuró con voz suave. Luna levantó la cabeza y lo miró fijamente, como si comprendiera cada palabra. En ese instante, se dio cuenta de que había cambiado por completo. Ya no era el mismo hombre que había comenzado este viaje. Él ahora veía la vida de una manera diferente, veía a los animales con un amor profundo y genuino, algo que antes no entendía. El tiempo seguía pasando, y el refugio se convirtió en un lugar lleno de historias, historias de rescate, de segundas oportunidades. Cada animal que llegaba allí tenía una historia que contar, y el hombre estaba decidido a escuchar todas. A veces, se sentaba durante horas con Luna a su lado, escuchando las historias de aquellos que habían sido rescatados, sabiendo que cada historia era una semilla que crecería en algo más grande, algo que cambiaría vidas. Un día, mientras visitaba una de las jaulas del refugio, encontró a un perro viejo, con el pelaje gris y los ojos apagados. Estaba quieto, casi como si hubiera perdido la esperanza. El hombre se acercó a él, y el perro levantó la cabeza,
mirándolo con una expresión de desconfianza. No te preocupes, dijo el hombre en voz baja. Aquí no hay miedo. Aquí estás a salvo. Se agachó, le acarició el lomo, y el perro, después de un momento, dejó escapar un suave suspiro. Fue entonces cuando comprendió algo que jamás había entendido antes. Los animales no solo necesitaban comida y techo, necesitaban un lugar donde sentir que eran queridos, donde podían ser ellos mismos sin temor. El refugio que había creado no solo les daba una segunda oportunidad para vivir, sino también para confiar de nuevo. El hombre miró al perro, y por un momento, se vio reflejado en él. Había sido como ese perro, alguien que había perdido la esperanza, alguien que había dejado que el miedo lo controlara. Pero ahora, al igual que ese perro, él había encontrado su lugar, su propósito, su hogar. Luna se acercó, y el hombre la acarició suavemente. Lo estamos haciendo bien, dijo en voz baja, como si le hablara a ella. Estamos dando a estos animales la vida que merecen. Luna, al igual que siempre, se quedó a su lado, confiada y tranquila, como si entendiera perfectamente lo que él sentía. El hombre sabía que este viaje aún no había terminado. Había mucho más por hacer, pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. La lucha no solo había sido por los animales, había sido también por él mismo, por su redención, por encontrar su propósito en un mundo que a menudo parecía perdido. La historia de Luna, la perra que había sido abandonada en la lluvia, se había convertido en un símbolo de esperanza. Y ahora, gracias a su valentía, a su amor incondicional, cientos de animales en todo el mundo tendrían la oportunidad de vivir una vida mejor. El hombre lo sabía, este era solo el comienzo. Y mientras veía a Luna correr feliz junto a los demás perros del refugio, comprendió que lo más importante no era el destino, sino el viaje. Y ese viaje, lleno de sacrificio, amor y esperanza, era lo que realmente había cambiado su vida para siempre. A medida que pasaban los meses, el refugio se llenaba de vida, de historias, y de momentos que el hombre no podía haber imaginado. Aquel pequeño lugar, que comenzó como un proyecto lleno de incertidumbre, ahora se había convertido en una casa para muchos animales que, como Luna, habían sido abandonados a su suerte. El hombre, que en un principio había intentado mantenerse distante, ahora sentía que cada uno de esos animales formaba parte de su familia. Luna y sus cachorros habían sido solo el principio. A lo largo de los meses, el refugio se fue extendiendo, recibiendo más animales, y con ello, más corazones dispuestos a ofrecerles una oportunidad. Pero había algo que el hombre no podía ignorar, algo que lo mantenía inquieto, incluso después de todo lo logrado. En el fondo de su ser, aún sentía que no había hecho lo suficiente, que la lucha por los animales abandonados y maltratados era una batalla interminable. Cada vez que veía un perro, un gato o incluso un caballo en la calle, su corazón se apesadumbraba. Sabía que podía hacer más, pero también entendía que no todo dependía de él. En ese momento, se dio cuenta de que su lucha por los animales debía ir más allá de su refugio. Necesitaba expandir su misión, cambiar la forma en que las personas veían a los animales, y, lo más importante, hacer que la sociedad entendiera que ellos merecían respeto y dignidad, igual que cualquier otro ser vivo. Un día, mientras se encontraba en el refugio, mirando a los animales que jugaban en el jardín, el hombre tuvo una idea. Si realmente quería cambiar el destino de los animales, necesitaba contar sus historias. Necesitaba que el mundo conociera lo que había sucedido, y lo que aún sucedía, con tantos animales que vivían bajo condiciones terribles. Sabía que había llegado el momento de compartir su propia historia, de mostrar lo que había aprendido de Luna, de sus cachorros, y de todos los animales que habían llegado a su vida. Decidió entonces crear un canal en línea para compartir las historias de los animales del refugio. Quería mostrar al mundo el amor incondicional que estos animales ofrecían, y cómo, a pesar de todo lo que habían sufrido, estaban dispuestos a confiar nuevamente en los seres humanos. Era una tarea ardua, pero sentía que debía hacerlo. Necesitaba que otros entendieran el valor de cada vida, el valor de un animal, y cómo, al adoptar, al cuidar y al respetar, las personas podían cambiar el destino de estos seres. Esa noche, mientras preparaba el contenido para el canal, algo extraño sucedió. Luna, que había estado descansando en su cama, se levantó y caminó hacia él.
con su mirada penetrante y su paso firme, se acercó, y se sentó junto a él. El hombre dejó de escribir y la miró a los ojos, como si esperara algo. Luna, con una suavidad impresionante, colocó su cabeza sobre su regazo, y él, sin decir una palabra, comenzó a acariciarla lentamente. Fue en ese momento cuando comprendió lo que realmente significaba estar conectado con un ser tan puro. Luna no solo había sido su compañera de viaje, sino que se había convertido en su inspiración, en su razón para seguir adelante. Con Luna a su lado, el hombre subió el primer video en su canal. Era un video corto, pero lleno de emoción. Mostraba a Luna en su nuevo hogar, junto a sus cachorros, y la transformación que había sufrido desde que había llegado al refugio. El video terminaba con un mensaje claro: cada vida merece una oportunidad. Con ese simple pero poderoso mensaje, el hombre esperaba despertar conciencias, cambiar mentalidades, y quizás, ayudar a que más animales encontrarán lo que Luna y sus cachorros habían encontrado, un lugar donde ser amados y respetados. Lo que sucedió a continuación fue algo que jamás había anticipado. En las primeras horas, el video alcanzó miles de vistas. Los comentarios no tardaron en llegar, muchos de ellos llenos de emoción, admiración y solidaridad. La gente se conmovió profundamente con la historia de Luna, y lo que comenzó como un simple video se convirtió en un movimiento. La historia de Luna y su lucha por la vida tocó los corazones de miles, quizás millones, de personas en todo el mundo. Y, lo más importante, inspiró a otros a tomar acción. El hombre, al ver la repercusión que estaba teniendo el video, sintió una mezcla de gratitud y asombro. Sabía que esto era solo el comienzo, que había mucho por hacer. Pero también sabía que había dado el primer paso hacia un cambio real. La gente comenzó a llegar al refugio no solo para adoptar animales, sino también para ofrecer su tiempo como voluntarios, donar dinero, y, lo más impactante, muchos comenzaron a involucrarse en campañas de concientización sobre el maltrato animal. Cada día, el hombre recibía mensajes de personas que querían compartir sus propias historias, de animales que habían sido rescatados, de perros que habían sido abandonados y recuperados por sus nuevos dueños. El refugio comenzó a ser un símbolo de esperanza, un lugar donde las historias de sufrimiento se transformaban en historias de superación. Luna, la perra que había sido encontrada bajo la lluvia, se había convertido en el rostro de una lucha más grande. Ya no solo era una perra rescatada, sino un símbolo de la resistencia y de la capacidad de cambiar el destino. El hombre no podía dejar de pensar en lo lejos que había llegado. Desde aquel día en que encontró a Luna bajo la lluvia, hasta este momento, donde su refugio se había convertido en un lugar de transformación y esperanza, había recorrido un largo camino. Pero sentía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El camino por recorrer era largo, y aunque los avances eran notables, aún había muchos animales por salvar, muchas vidas por cambiar. El hombre decidió entonces no quedarse ahí. Junto con el refugio, y el apoyo de las miles de personas que lo seguían, comenzó a organizar campañas para recaudar fondos, y con ello, aumentar la capacidad del refugio. También inició conversaciones con autoridades locales para tratar de implementar leyes que protejan de manera más efectiva a los animales, y que sancionen el maltrato de manera más estricta. Sabía que todo esto no se lograría de la noche a la mañana, pero la creciente atención que había ganado la causa lo impulsaba a seguir luchando. Mientras tanto, Luna, que se había recuperado por completo, continuaba siendo su compañera incansable. Su presencia lo inspiraba a diario, a seguir adelante sin importar los obstáculos. Había momentos en que el hombre se sentaba en el suelo del refugio, rodeado de perros y gatos, y observaba a Luna, jugando con los cachorros o descansando tranquilamente. En esos momentos, comprendía que, aunque todo lo que había logrado era importante, lo más valioso era el amor que compartían, el amor que Luna le había enseñado a dar. Pero Luna, al igual que él, sabía que su historia no estaba completa. Había mucho por hacer, y muchos animales que aún necesitaban ayuda. Así, juntos, hombre y perro, continuaron luchando, compartiendo su mensaje de esperanza con el mundo, sabiendo que cada vida que salvaran era una victoria, un paso más hacia un mundo más justo para todos los seres vivos. El sol comenzaba a ponerse sobre el refugio, tiñendo el cielo de un naranja cálido, casi como si el universo estuviera reflejando la serenidad que reinaba en el lugar. El hombre, sentado en un banco de madera en el jardín, observaba a los animales jugar, correr,
y descansar en paz. La transformación había sido tan profunda que, aunque nunca habría imaginado que su vida tomaría este rumbo, ahora sentía que todo tenía un sentido. Luna, su compañera fiel, se encontraba a su lado, descansando, con su mirada tranquila que reflejaba gratitud y una confianza absoluta. Los cachorros que habían crecido en el refugio, ahora adultos, se encontraban dispersos por el campo, jugando entre ellos, mientras otros animales se integraban poco a poco a la familia que habían creado. Era difícil creer que aquella misma casa, que había sido testigo de su lucha, de sus dudas y de sus miedos, ahora era un símbolo de esperanza. En el camino, había perdido muchas cosas, sí, pero también había ganado tanto más. El hombre miró hacia el horizonte y pensó en todo lo que había aprendido en el proceso. Luna había sido el catalizador de todo, la razón por la cual él había dado un giro radical a su vida. Pero ahora, ya no solo la miraba como una perra rescatada, sino como una compañera, una amiga que le había mostrado lo que realmente importaba. A través de su lucha, el hombre había descubierto un propósito mucho más grande que cualquier éxito material que hubiera alcanzado antes, había encontrado un camino para vivir con significado, para luchar por algo más allá de sí mismo. En el último año, el refugio había crecido más allá de lo que él había imaginado. Cada día, más personas se acercaban, más familias se interesaban en adoptar a los animales que habían sido rescatados de situaciones de abandono y maltrato. Y no solo eso. La comunidad había comenzado a involucrarse más activamente, entendiendo la importancia de proteger y respetar a los animales. Las redes sociales, que al principio fueron solo una herramienta para contar la historia de Luna, se habían convertido en un medio poderoso para educar, concienciar y movilizar a miles de personas. La causa había alcanzado un alcance global, y el hombre recibía mensajes de apoyo y de gratitud de todas partes del mundo. El video de Luna, aquel primer video que había grabado con tanta emoción, había alcanzado millones de visitas, pero lo más importante era que había creado una cadena de cambio. Las historias de animales rescatados ya no eran solo historias tristes, ahora, eran historias de esperanza, de redención y de lucha. Los seguidores del canal no solo compartían sus historias, sino que también se unían activamente a las campañas de adopción y recaudación de fondos, y muchas veces, organizaban eventos locales para sensibilizar sobre el maltrato animal. El refugio ya no era solo un espacio físico, se había convertido en un movimiento que inspiraba a otros a tomar acción. Sin embargo, en medio de tanto éxito, el hombre sabía que aún quedaba mucho por hacer. La lucha por los derechos de los animales era interminable, y aunque las cosas estaban mejorando, aún quedaban muchas sombras en el camino. Aún existían miles de animales maltratados, abandonados y olvidados, esperando ser rescatados. A pesar de todo lo que había logrado, el hombre sentía que su misión no había terminado, que aún podía hacer mucho más. Una tarde, mientras se encontraba en su oficina, revisando los correos y mensajes que llegaban al refugio, uno en particular llamó su atención. Era de una familia que había adoptado a uno de los cachorros rescatados, un perro que había llegado al refugio junto a Luna, cuando apenas era un pequeño y vulnerable animal. El mensaje decía lo siguiente: querido amigo, solo quería agradecerte por darnos la oportunidad de darle un hogar a Max. Él ha cambiado nuestras vidas de una manera que no puedo describir. Cuando lo encontramos, él era un perro asustado, desconfiado, pero hoy, Max es parte de nuestra familia, y no podemos imaginar nuestra vida sin él. Gracias por todo lo que haces. Nunca olvidaremos que fue gracias a ti que Max tiene una vida feliz. El hombre dejó de leer el mensaje y se quedó en silencio, reflexionando. La gratitud de esa familia, la transformación de Max, era todo lo que él necesitaba para seguir adelante. Ese pequeño cachorro, que había sido rescatado con Luna, ya no solo era un animal salvado, era un testimonio de que el esfuerzo valía la pena. Cada vida que se tocaba, cada historia de éxito, era una semilla que florecía en un mundo que aún estaba aprendiendo a tratar con respeto y dignidad a los animales. Las palabras de esa familia confirmaron algo que él había sospechado desde el principio, que el verdadero cambio no solo dependía de rescatar animales, sino de educar y sensibilizar a la sociedad para que comprendiera que todos los seres vivos merecían ser tratados con compasión. Esa noche, cuando el refugio ya estaba en silencio, y solo los sonidos suaves de los animales llenaban el aire, el hombre se sentó frente a Luna. La perra, que siempre había estado a su lado, se acercó a él, y en un gesto de cariño,
le apoyó su cabeza sobre su pierna. El hombre acarició su pelaje con suavidad, sintiendo una conexión profunda con ella, como si no necesitaran palabras para comunicarse. En ese momento, comprendió que su vida, su futuro, ahora tenía un propósito claro. Ya no se trataba de simplemente ayudar a unos pocos animales. Se trataba de crear un cambio cultural, de hacer que cada ser humano entendiera que el respeto hacia los animales era un reflejo del respeto hacia la vida en general. Luna, con su historia, su fortaleza, y su capacidad de amar a pesar del sufrimiento, había sido su maestra, y ahora, él debía compartir esa lección con el mundo. Decidió entonces comenzar un nuevo capítulo en su vida. Junto con los voluntarios y las personas que lo apoyaban, empezó a organizar talleres y charlas en escuelas, universidades, y en la comunidad en general, para enseñar sobre el maltrato animal y la importancia de la adopción responsable. Quería ir más allá de lo que había hecho hasta ahora. Sabía que el cambio real solo llegaría cuando las personas se dieran cuenta de que la vida de un animal no era menos importante que la de un ser humano. Estaba decidido a llevar el mensaje de Luna al mayor número de personas posible. Luna, en su sabiduría silenciosa, seguía siendo su compañera incansable. Cada día, a su lado, el hombre sentía que había encontrado el propósito de su vida. Ya no se sentía solo, ni perdido. La lucha por los derechos de los animales, el amor incondicional que había experimentado junto a Luna, ahora era su causa, su misión. Y en ese camino, ya no importaba si el mundo cambiaba de inmediato. Lo que importaba era seguir luchando, seguir educando, y seguir mostrando, con el ejemplo, que un mundo mejor era posible. Un mundo donde todos los seres vivos fueran respetados, valorados y amados. La historia de Luna y su transformación había sido solo el comienzo, y el hombre sabía que, a pesar de todos los obstáculos, la lucha seguiría. La vida en el refugio continuaba, y con cada animal que llegaba, con cada historia de éxito, se construía un futuro más brillante para aquellos que, como Luna, habían sido olvidados por la sociedad. Mientras miraba a su alrededor, viendo la paz que reinaba en su hogar, el hombre comprendió que, en su corazón, ya no había espacio para el arrepentimiento. Había encontrado lo que realmente importaba. Había encontrado la razón para levantarse cada mañana, hacer el bien, luchar por los que no pueden defenderse, y seguir enseñando al mundo que, como Luna, todos merecen una oportunidad. Fin.